Bienvenidos a Naturalmente IA. Somos Alejandro y María y esto es nuestro espacio divulgativo en el que hablamos sobre los últimos avances en el ámbito de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Para el episodio de hoy hemos elegido un tema que le tiene preocupada a mucha gente y con razón, porque hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación y por concretar un poco nos vamos a centrar en la educación secundaria a raíz de un reciente informe elaborado por la Fundación Common Sense que se titula El amanecer de la era de la IA, adolescentes, padres y la adopción de la IA generativa en el hogar y la escuela. Hola Alejandro, ¿preparado para abordar este tema? Buenos días María, por supuesto que sí, me parece un tema muy apasionante y bueno, te agradezco que hayas traído a colación un poco este estudio. Creo que vamos a sacar ahí mucho debate. Sí, voy a ponerte en contexto. Es un informe elaborado sobre los resultados de una encuesta llevada a cabo en Estados Unidos entre 1.045 padres de uno o más adolescentes entre 13 y 18 años y los adolescentes mismos. Evidentemente es un estudio muy centrado en Estados Unidos, donde el sistema educativo, el contexto social y hasta la disponibilidad de distintas herramientas de inteligencia artificial es bastante diferente a lo que tenemos en Europa en general y en España en particular, pero aún así creo que algunos resultados son relevantes y nos permiten al menos echar un vistazo a la situación, sobre todo en un momento en el que no tenemos un informe similar sobre los adolescentes en España. Vamos a empezar así, voy a tirarte un dato, una cifra y vamos a ir hablando sobre los hallazgos clave que te voy a presentar. Bueno, para empezar, el informe revela que 7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 18 afirman haber utilizado al menos una herramienta de inteligencia artificial generativa. 56% usan buscadores con funciones de inteligencia artificial y entre los ejemplos mencionan a Bing, Brave Summarizer o el buscador de Google, el Search Generative Experience, que no está disponible en Europa, pero esta herramienta se ha hecho famosa por sugerir añadir pegamento a pizza. Entonces, bueno, me parece hasta un poco preocupante eso. Y 51% de estos adolescentes también usan chatbots y generadores de texto como ChatGPT y solo 34 utilizan los generadores de imágenes y aún menos utilizan los generadores de vídeo. No sé cómo a ti, Alejandro, pero a mí me sorprende un poco que la victoria se la lleven los buscadores de IA y no generadores de texto, porque yo uso ChatGPT o Claude más que buscadores de IA, en verdad. Sí, a mí me pasa un poco parecido. También me sorprende ciertamente esa cifra. No me sorprende del todo el hecho de que los adolescentes de manera general en Estados Unidos estén utilizando muchas herramientas de inteligencia artificial, porque al final, y nos pasa en todas partes, ¿no? Además en Europa tenemos la mala costumbre de imitar las costumbres americanas y el estilo de vida americano. Parece que todo ese patrón creciente de obesidad y mala salud mental que vemos allí no nos hace escarmentar en absoluto. Al final, aunque solo sea por un tema de estadística, es normal que entren en contacto con muchísimas herramientas de inteligencia artificial porque la pantalla está plagada de ellas, hay muchísimas tecnologías ya de este tipo y como lo llevan utilizando para editar las fotos de Instagram durante ya muchos años, pues al final es una tendencia normal que lo acaben utilizando también para buscar, ¿no? Quizás, pues al haber sido una generación más nativa digital, no les parece una cosa tan alien todo esto y desde un momento más temprano pues lo están viviendo con cierta normalidad. Si bien es cierto que preocupa, por un lado me alegra que lo utilicen para buscar información, está bien que busquen información y no solamente que lo utilicen para hacerse polvo la cabeza con las redes sociales, pero por otro lado, claro, que el buscar información pase de ser un proceso de pensamiento crítico, de revisar fuentes, de comparar estas fuentes y demás, a salto a las conclusiones, que es uno de los sesgos que menciona Kahneman que nos encanta a los seres humanos, ¿no? Dámelo ya todo hecho, búscame tú la información y me generas una respuesta. Eso sí es ciertamente preocupante, porque va un poco en la misma línea de ir minando cada vez más el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de esta generación.
Sí, claro, a mí también me parece un poco preocupante que usan más los buscadores de IA, porque yo personalmente, cuando empezó todo este boom de Bing con IA generativa, cuando apareció Perplexity, yo pues los empecé a usar mucho, pero poco a poco los iba dejando de usar tanto porque ya veía que tienen una forma rara de solucionar fuentes, ves que lo que te genera, el texto que te genera, dices, bueno, tiene sentido, pero luego ves las fuentes de las que lo has sacado y dices, pero ¿por qué has elegido esto si esto no es tan relevante? Esta forma inexplicablemente rara, además inexplicablemente aquí es la palabra clave porque no sabemos por qué me sacas estas fuentes en vez de las otras, pues esto fue la razón un poco por las que fue dejando de utilizar poco a poco estas fuentes de la información. Pero hay que matizar aquí que el informe se centra en herramientas de IA generativa, no en la IA en general, como dices tú, para editar fotos y eso, porque claro, si no, me sorprendería un poco que lo analicen haciendo preguntas, porque muchas veces estamos utilizando la inteligencia artificial sin ser conscientes de que estamos utilizando la inteligencia artificial, porque todas las fotos que echamos con nuestros móviles a día de hoy son fotos retocadas con la inteligencia artificial, porque es lo que hace el upscaling, la mejora de calidad de la imagen. Entonces aquí nos centramos solamente en la inteligencia artificial generativa, en herramientas como ChatGPT o generadores de fotos. Y bueno, ¿cómo usan los inteligentes adolescentes estas herramientas? Pues los usan para una variedad enorme de propósitos, pero lo más común es buscar ayuda con los deberes. Las actividades más frecuentes relacionadas con el uso de Gen AI son a la ayuda con los deberes, y con 53% de los adolescentes señalando que lo usan para eso. Evitar el aburrimiento, esto sí que me ha parecido curioso, como usar IA generativa como una forma de entretenerse, y esto lo hace el 42% de los adolescentes participantes en la encuesta. Y en tercer lugar está la tarea de traducir algo de un idioma a otro. Aquí también esto me parece curioso, que estén dejando de usar los traductores automáticos como Reverso o DeepL y pasen a usar modelos generativos como ChatGPT, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? Bueno, al final, en el fondo es muy parecido. La única diferencia es que funciona peor porque, y esto lo repetiré mucho, cuando tú utilizas un modelo que es capaz de hacer 1.000.000 de tareas, va a ser capaz de hacer 1.000.000 de tareas, pero no va a ser el mejor en ninguna de ellas en particular. Modelos como DeepL son modelos de Deep Learning, de IA generativa también, son modelos autorregresivos, pero están muy especializados en la tarea de traducción y, por lo tanto, en esa tarea en particular van a ser mucho mejor que cualquiera de estos sistemas. El tema es que el ser humano es vago y entonces con ChatGPT podemos hacerlo todo. Si no sé cómo hacer una tortilla de patatas, se lo pido, pero si no sé cómo romper con mi pareja, también. Y si no sé cómo traducir este texto al japonés, se lo voy a pedir también. ¿Sabes? El tema es que puedes mantener una conversación con él sobre todo. Para mí lo más preocupante de todo lo que dices, fíjate, es para matar el aburrimiento. Eso me preocupa especialmente, porque precisamente creo que si el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado, en gran parte es porque hemos tenido la capacidad de aburrirnos. Es en esos momentos de mente en blanco, de no estar en ninguna tarea en particular, cuando la mente puede permitirse ir generando nuevas conexiones, en gran parte generando caminos nuevos semi-aleatoriamente. Es aquí donde surge la creatividad, donde surgen nuevas ideas y también donde empezamos a conectar más con los demás, porque que estemos pasando de matar ese aburrimiento hablando con nuestros compañeros de piso, con nuestra familia o con quien sea, a que lo estemos haciendo directamente con una inteligencia artificial, eso es ciertamente preocupante. Yo, como veo la IA, es como algo que nos puede permitir automatizar tareas, potenciarnos, facilitarnos las tareas, pero todo lo que tiene que ver con lo que significa ser un ser humano, que no dejamos de ser un mono con poco vello, bueno, depende del caso, no dejamos de ser un ser que necesita socializar, entenderse emocionalmente con otros simios de su misma especie. O sea, tenemos ciertas necesidades para las que hemos evolucionado que si empezamos a intentar automatizarlas con inteligencia artificial, eso cada vez nos va a hacer sentir más alienados, ¿no? Y esto en un contexto en el que cada uno además está viviendo una burbuja de su propia realidad, en la que concibe su
propio submundo, porque, como digo, vivimos en nuestra pantalla y la pantalla está hecha a nuestra medida. Las redes sociales nos hacen un efecto eco, nos dan un poco esa misma visión que tenemos nosotros ya mismos del mundo y tal. La IA va a hacer lo mismo. Yo, como vamos a ver, con los amigos discutes, das una opinión y si el colega no está de acuerdo, te va a decir una cosa contraria. Y en ese debate seguramente vas a aprender cosas, porque eso te va a abrir la mente, porque él tiene unos puntos de vista distintos. La IA no. La IA la entrenamos para ser complaciente. O sea, yo a veces usando ChatGPT, sobre todo cuando me la lía con tareas de código y le empiezo a echar la bronca, porque tengo que reconocer que tengo auténticas broncas con ChatGPT. Me pasa. Te pasa también, ¿verdad? Claro. Un colega nunca te reaccionaría así. O sea, un colega no le estás diciendo, joder, eres un inútil, ¿cómo bueno, la has depende liado de colegas. Pero lo normal es que un colega te diga, oye, tronco, pues búscate la vida tú, ¿sabes? O sea, hazlo tú a tu... No te diga, claro, ay, disculpa, tienes toda la razón, vamos a ver si lo podemos hacer bien otra vez, no sé qué. O sea, me refiero al final, que estemos utilizando eso para algo que no es, me preocupa sobre todo porque nos estemos alejando un poco de nuestra propia naturaleza. Entonces, lo del aburrimiento, fíjate, casi es lo más preocupante. Te diría que, y esto te lo digo ya como profesor, que lo utilicen para los deberes. A mí no me parece algo malo. Si eso significa que haciendo esos deberes no están aprendiendo nada, entonces lo que está mal es con el diseño de los deberes. Sí. Es decir, esto es como no poder utilizar calculadora. Es que si necesito invertir una matriz de cabeza, es que algo está mal. O sea, me refiero porque esa inversión de matriz me la va a hacer el ordenador cuando a mí me dé la gana. Bueno, también depende del nivel educativo, porque claro, en primaria tienes que aprender a sumar 2 y 2 sin usar la calculadora, eso sí, también hay que centrarnos un poco en que estamos hablando de educación secundaria y que a lo mejor hay ciertos deberes que aunque la computadora te lo haga súper rápido y mucho mejor, hay algunos en los que sí tienes que aprender a hacerlo a mano. Sí, quizás el problema ahí es con la recompensa, ¿no? Porque de alguna manera, como lo que estamos midiendo es el éxito de la tarea y no el proceso de aprendizaje, porque si lo que se estuviera recompensando es el proceso de aprendizaje, imagínate a un alumno de segundo de la ESO que le estás dando una tarea de matemáticas, no le importaría tanto tener la tarea final bien, sino entender por qué es cada parte del proceso como es, porque él donde recibiría su sensación de satisfacción sería en saber por qué y cómo hacer esa tarea. Sí. Otro porqué muy importante es también por qué tengo que saberlo. Ya vale, soy un estudiante y tú me dices que lo tengo que aprender porque es muy útil, pero muchas veces tú no sabes por qué esto es útil. Y esto es lo que me ha pasado a mí durante mi tiempo en secundaria, que yo hacía muchas cosas que yo sabía, que yo decía, pero esto sí no sirve para nada. Y me dice, si algún día quieres construir una casa, pues yo digo, contrato a gente que sepa, yo no. Y esto es muchas veces lo que le falla en educación secundaria, donde todavía no has elegido una carrera y todavía estás aprendiendo un montón de cosas de un montón de campos distintos y muchas veces haces tareas que tú dices, bueno, ¿para qué? Eso pasa muchísimo, ¿eh? O sea, eso que comentas del instituto me ha traído muchos recuerdos. Muchas veces he estado preguntándome a mí mismo y al profesor, ¿pero esto para qué? O sea, ¿para qué estamos aprendiendo esto? Y es verdad que estaría muy bien que hiciéramos un pequeño ejercicio en el sistema educativo de intentar concienciar sobre el por qué estamos aprendiendo cada cosa. Si bien es cierto que, según lo estabas diciendo, se me estaba ocurriendo que muy probablemente en esa fase todavía vital, precisamente porque todavía no te estás encaminando hacia una carrera ni hacia nada, aunque a ti te expliquen para qué, es muy complicado que tú veas realmente si eso a ti te interesa o no. Es decir, a mí me podrían haber explicado en tercero de la ESO que yo tenía que prestar mucha atención a eso de las derivadas porque el día que quisiera entrenar redes neuronales me iba a venir muy bien entender cómo funcionan las reglas de la cadena y qué impacto tiene una derivada sobre un tipo de función sobre otra. Y yo me habría quedado igual, porque yo no podía saber que unos años más tarde aquello se iba a volver en mi pasión, mi obsesión y lo que más me gusta en la vida. No lo sabes. Ya, pero al menos lo han intentado.
¿sabes? Porque a lo mejor no marca diferencia en casos concretos y no lo marca en todos los casos, pero sí que se ha intentado hacer algo. O sea, es mejor hacer algo y que se quede como allí que no hacer nada y dejarlo así. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que a muchos les parecerá preocupante o escandaloso que los adolescentes usen la inteligencia artificial mayoritariamente para buscar ayuda con los deberes que son tan vagos y ya no quieren hacer nada estos niños, estas nuevas generaciones, que cuando yo era joven nosotros no hacíamos esto, pues yo diría que sí hacíamos, o sea, bueno, yo sigo joven. Pero María, acabas de meterte a ti en el saco de los jóvenes y a mí me acabas de sacar. Bueno, no, de ti no he dicho nada. Lo importante aquí no es la edad, lo importante es que si cuando estudiabas en una etapa educativa tenías a tu disposición la IA o no, pues yo no, claro, evidentemente, porque esto lleva un par de años escasos. Pero también hacía trampa, o sea, una cosa que también tenía yo era unos librillos, bueno, en Rusia, yo no sé si en España había de eso, pero en Rusia teníamos, para la mayoría de los manuales estandarizados de instituto, de secundaria, teníamos unos librillos que se vendían aparte, que yo no sé si eran piratas o oficiales, bueno, seguramente piratas, que eran como deberes ya hechos y que eran básicamente soluciones de ejercicios y además no eran solamente respuestas, porque todo el mundo sabía que no te piden solo respuestas, sino que también te piden el desarrollo de un problema matemático, de lo que sea. No era IA, pero era una cosa así y yo los utilizaba, pero los utilizaba para aprender, los utilizaba de una forma consciente. Como tanto depende de esta nota, del ejercicio que le entregas y de lo bien que lo has entregado, pues vale, lo entregas ya con la respuesta de la solución, pero al menos puedes utilizar esta resolución también para aprender, y igual con la inteligencia artificial. Y es como deberíamos usar esto. Sí, es un poco como deberíamos usar esto, pero tú lo has dicho, tú lo utilizabas de manera consciente, es decir, depende de ti. Tú eres quien tiene que decidir ahí si gastas un poco más de tiempo y utilizas ese feedback o esa respuesta que tienes de referencia para aprender o si simplemente la utilizas para lograr el objetivo a corto plazo. Y eso ya es algo que, claro, dejamos en manos de la gente, lo cual, por otro lado, no me parece mal. Creo que cada vez somos más paternalistas, ¿no? Como que cada vez parece que tenemos que diseñar más cómo tienen que hacer las cosas las nuevas generaciones para cuidarles y para que puedan progresar y tal. ¿Qué va? Déjales caerse. Estoy a favor de esto, estoy a favor de tropezarse, de caerse y de aprender. Y muchas veces uno para aprender necesita darse la leche. El mismo, nadie aprende por patada en culo ajeno. Me lo han dicho muchas veces mis padres y aún así he seguido tropezando. Claro. Bueno, yo defiendo un enfoque un poco más paternalista porque, claro, no hay que dejar que una persona, sobre todo un adolescente, pues caiga en un pozo muy hondo, porque hay que concienciar a los adolescentes y a todo el mundo sobre el uso correcto, y a lo mejor algunos, claro, algunos lo escuchan y dicen, bueno, y ya está, y hacen caso omiso, pero otros sí que aprenderán. A algunos sí que les hará falta sufrir pues esta situación un poco más grave para tocar fondo, como dices, y cambiar, pero es verdad que estas situaciones pues es mejor, creo yo, que es mejor evitarlas. Y bueno, volviendo un poco al informe, que ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, que yo los tengo aquí al lado. Sí, pero has traído un tema muy importante y que es el siguiente punto. En cuanto a las instituciones educativas, 6 de cada 10 niños entrevistados dijeron que sus colegios no tienen ninguna política sobre el uso de la IA generativa. Es decir, que en verdad no saben muy bien si se les prohíbe o si se les permite usar a nivel institucional. Pero el 42% de los niños dijeron que sus profes, en su mayoría, no permiten usar la inteligencia artificial. A mí esto me parece un poco... Digo, bueno, a lo mejor si estuviéramos en los primeros meses o en el primer año del boom de la IA generativa, pues a mí esto me parecería no correcto, pero lógico, como una reacción ante un shock tan gigante que ha supuesto la introducción de estos chatbots que de repente parecía que lo saben todo. Pero a estas alturas me parece ya que el sistema educativo tiene que ir adaptando a que existen estas herramientas y no solo no prohibirlas, sino también enseñar a utilizarlas de una forma correcta, porque claro, tú prohibiendo una herramienta de tanta potencia, lo que haces es potenciar el mal uso. Sí,
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Creo que ahí, pues quizás hay una falta de esfuerzo, porque requiere un esfuerzo. O sea, eso que describes al final requiere un esfuerzo por parte de la institución educativa, del profesorado, le tenemos que dar una vuelta. O sea, de repente, muchas de las técnicas que tú has utilizado para enseñar, para evaluar y demás, pues se han quedado desactualizadas de golpe. Y eso, pues mucha gente lo que dice es, bueno, pues que haga el esfuerzo otro. Yo quiero seguir dando el mismo curso que llevo dando 20 años de la misma manera y que me paguen igual por el mínimo esfuerzo y ya está, ¿no? Entonces requiere como un extra, requiere una voluntad mayor de que no quieras simplemente cumplir con tu trabajo, sino de que quieras de verdad tener un impacto en la capacidad cognitiva y educativa de esos adolescentes, ¿no? Y eso requiere pues también un cierto nivel de compromiso, no solo por parte de los profesores, tiene que ser un tema institucional en sí y tendría que empezar a haber cada vez más un enfoque que busque cómo podemos aprovechar todas estas herramientas para potenciar la capacidad de los alumnos. Y también sabemos que los profesores, sobre todo de secundaria, pues tienen un montón de tareas que no tienen que ver con la docencia, o sí tienen que ver, pero son más bien tareas de papeleo y de cosas así. Y muchas veces vemos a docentes que no tienen ni tiempo ni recursos y que tienen que dedicar horas extra, que no están pagadas, para hacer este trabajo, este esfuerzo de innovación docente. Pero como bien dices, algunos que sí se esfuerzan y echan unas horas extra, lo cual tampoco lo veo correcto, que un profesor tenga que trabajar un domingo por la tarde en vez de estar con su propia familia, pues para hacer su trabajo mejor. Esto tiene que cambiar, digo yo, desde un nivel un poco más alto. Claro que ahora hay profesores brillantes y muy buenos profesores, pero que no les da la vida a explorar esto de la IA y que tiene que haber formación para docentes sobre esto, tienen que haber políticas a nivel escolar, lo que decíamos en el punto anterior, que la mayoría dice que a nivel escolar no les hablan de la IA y que no hay una política unificada en una institución sobre este uso, y vaya, que haya esta prohibición, pues lo que trae también lo que ya he dicho sobre el mal uso, que si tú prohíbes algo, lo que estás potenciando es un mal uso de algunas herramientas. Y también en el caso de la prohibición de la IA en un entorno educativo, lo que potencias también es un uso de otras herramientas también de IA por parte de docentes, que son los detectores de inteligencia artificial. Y volviendo a la encuesta, entre los que tuvieron la suerte o la desgracia de que sus profesores hayan hablado sobre el uso, sobre la IA generativa en clase, ya sea de una forma positiva o negativa, el 29% de estos niños cuyos profesores están al tanto dicen que al menos un profe suyo usa algún detector de IA para analizar trabajos entregados. Sin embargo, estas herramientas no suelen ser perfectamente perfectos, valga la redundancia, porque no suelen funcionar a la perfección. Y he leído, por ejemplo, que los hablantes no nativos de inglés tenemos más probabilidad de que un detector de IA nos etiquete como inteligencias artificiales, como si los hubiéramos usado, cuando solamente estamos escribiendo en inglés. Entonces, esto es otro punto que no va a favor de la prohibición del uso de la IA. Yo la verdad es que para mí es un enemigo los detectores estos de inteligencia artificial. El año pasado estaba dirigiendo el TFG de un alumno que además estuvo trabajando durante mucho tiempo en este TFG. Era un TFG en el que estaba implementando inteligencia artificial generativa, que es algo un poco por encima del nivel que se requiere para alguien que está en cuarto de carrera. Había hecho un gran trabajo, honestamente. Cualquier alumno mío del IE te puede decir que yo no soy un profesor que regale notas, todo lo contrario. O sea, en mis clases siempre hay un buen rollo impresionante hasta que llegan las primeras notas. Tiene que estar bien escrito el código, porque tiene que pasar los test automáticos, porque si no te casco, porque si no pasa mis test automáticos, pues eso es un 0. Porque si tu código no ejecuta como tiene que ejecutar, lo siento mucho, pero claro, eso es un 0. Soy un profesor en ese sentido, no estricto, simplemente razonable. O sea, me refiero, y sin embargo este chaval para mí era un 10.
creo que es la primera vez que pongo un 10 en todos los años que llevo dando clases en la universidad. Pues a este chaval resulta que un detector automático, estoy intentando acordarme de cuál era la herramienta, pero ahora mismo no me... ¿El Turnitin puede ser? Era el Turnitin. Y el Turnitin decía que tenía un porcentaje de uso de IA generativa de no sé cuánto. Yo me estuve revisando otra vez su trabajo, ¿no? Y veía las partes donde decía el Turnitin. ¿Cómo puede ser que partes que tienen 4 o 5 citas en las que claramente se está referenciando al contenido que aparece en varios estudios que ha revisado previamente y no sé qué, y todo eso te dice el Turnitin que está generado por inteligencia artificial? El porcentaje del Turnitin era altísimo, le otorgaba un porcentaje de generación a la IA, no sé si era del 50 o del 60%. Al estudiante le suspendieron y a mí aquello me supo fatal porque estábamos utilizando otra herramienta de inteligencia artificial para evaluar la posibilidad de que él hubiera utilizado herramientas de inteligencia artificial. Pero nadie le estaba evaluando por el contenido, que además era claramente auténtico. O sea, él claramente había estado desarrollando un trabajo porque tenía unos modelos subidos en un sitio que lo demostraban, tenía su código subido en otro, había generado nuevos conjuntos de datos que incluso había estado subiendo a una competición. Y sin embargo lo estábamos juzgando porque era un estudiante de habla hispana que está estudiando en el IE, que allí hablamos todos en inglés todo el rato, o sea, es todo en inglés. Entonces, probablemente, y además yo le habría animado a ello, pues para muchas expresiones, para muchas reescrituras, para que el inglés quedara bien, se ayudó de una herramienta de estas simplemente para sus ideas transferirlas de una manera adecuada, gramatical y sintácticamente en el idioma objetivo. Y sin embargo, le coges, cascas al chaval con un suspenso y se tiene que ir a repetir. En carreras técnicas no se enseña escritura académica. Que estoy yo viniendo de filología y trabajando en un grupo de investigación de informáticos donde teníamos que escribir papers, yo tenía una ventaja enorme porque yo sabía cómo escribir, pero a mí esto no me parece bien, porque claro, tú o enseñas cómo escribir de una forma adecuada o das acceso a unas herramientas que te permitan pues hacer esta tarea ya que no te han enseñado a hacerla por tu propia cuenta, ¿sabes? Lo del Turnitin de verdad es espantoso. Yo estuve viendo todo el report que me hicieron del TFG de este chico. Yo, pues, al final di mi punto de vista. Y mi punto de vista en este aspecto es que nos estamos fiando de una herramienta de inteligencia artificial que, por lo que yo estaba viendo, funcionaba muy mal. Porque es que estaba detectando falsos positivos en sitios que decías, tío, pero ¿esto qué es, no? Y otros falsos negativos en otros sitios. Claro. Entonces, para una tarea tan compleja, o sea, es que juzgar que algo viene o no viene de una IA y tal, para mí, dentro de nada vamos a estar ya en el punto en el que es que hacerse esa pregunta va a ser absurdo. Lo único que te tienes que preguntar es si la tarea está diseñada para evaluar los conocimientos del alumno, use o no use inteligencia artificial generativa y si el trabajo, si el examen, si el proyecto está bien. Creo que de verdad nos equivocamos mucho si intentamos poner nuestro esfuerzo en desarrollar mejores detectores de contenido generado automáticamente. Si volvemos a aterrizar en secundaria, que allí sí que es importante que los estudiantes de secundaria desarrollen esta competencia, que sepan escribir por su propia cuenta. Y de hecho he hablado de eso con varios profesores de secundaria, que un profesor de secundaria que está evaluando un ensayo de un alumno, que no le hace falta un detector automático para ver si este alumno haya podido escribir esto o no, que lo ve. Si queremos hablar de cosas positivas y esperanzadoras, casi más de la mitad de los adolescentes entrevistados en nuestro informe revisa sus fuentes para ver si la IA hizo bien su trabajo y 39% de estos adolescentes dicen que sí han llegado a detectar problemas. Es decir, que los estudiantes están teniendo este pensamiento crítico, se están esforzando por revisar algunas fuentes adicionales más allá de ChatGPT y yo creo que esto es muy importante. Pues ya lo sabe todo el mundo, que el pensamiento crítico es la habilidad blanda más importante de hoy en día. Sin duda, yo creo que, Alejandro, tú aquí vas a estar de acuerdo conmigo 100%.
Totalmente, esto es un poco lo de que el sentido común, lo del sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Con el pensamiento crítico creo que pasa algo bastante parecido. Pensar críticamente nos consume mucho esfuerzo, es algo que hacemos completamente desde lo que Kahneman llama el sistema 2, ¿no? Y el cerebro, para ahorrar energía, procura mantenerse todo el rato en el sistema 1, el de las heurísticas, el de los sesgos, ¿no? Porque es lo que nos permite manejarnos con el mundo con mayor rapidez. Pero lo que nos va a permitir ser capaces de saber dirigirnos hacia nuevos caminos, saber tomar decisiones razonadamente, saber manejarnos pese a que vengan novedades. O sea, el pensamiento crítico es lo que te permite que, aunque venga una tecnología nueva como la inteligencia artificial, seas capaz de utilizarlo para tu bien y para tu propio progreso, y no simplemente para hacer el vago, automatizar tareas y dejar de aprender cosas, ¿no? Pero, como digo, el problema del pensamiento crítico es que es un proceso que requiere mucho consumo energético, ya hablando puramente de pura química. O sea, tu cerebro, para funcionar en ese sistema 2, necesita consumir muchísima energía. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tenemos a nuestro alcance herramientas como esta, que parecen simplificar una gran parte de ese proceso, tenemos que hacer un esfuerzo consciente muy grande para poner nosotros ese filtro y para decidir, oye, voy a filtrar este contenido que me está diciendo, esto lo voy a corroborar, no me parece correcto. Y además de que, para poder hacer eso, el pensamiento crítico muchas veces se fundamenta sobre unas ciertas tablas. O sea, yo no puedo evaluar críticamente lo que me está diciendo sobre una tarea de programación si no tengo unas tablas básicas de programación de qué demonios estoy haciendo. Entonces, sí, nosotros realmente aprovechamos mucho este tipo de herramientas cuando tenemos ya cierta base. Y aquí es un poco donde quería también llegar a parar, ¿no? Estamos hablando mucho de los adolescentes y demás, y el problema al final es que es verdad que los adolescentes es justo cuando están construyendo sus principales habilidades que les van a permitir luego construir por encima, ¿no? Y que luego más adelante pues sí que pueden a lo mejor explotar todas esas herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, para poder aprender más rápido, hacer las cosas más rápido y hacer más cosas también, ¿no? Pero es verdad que necesitamos primero tener como esa pequeña base, y esto nos puede haber pasado a todos los que hayamos experimentado alguna vez en tareas con ChatGPT. Todos, sobre todo cuando le hemos estado pidiendo cosas complejas, que nos ayude con tareas que requieren cierta complejidad, en algún momento le hemos dicho, para los pies, eso que me estás diciendo es una liada muy gorda, porque me estás diciendo que altere unas variables de entorno que me van a reventar todo el sistema operativo, que me van a reventar el servidor, o qué tal. Si tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo, coges y revientas el sistema operativo. Tú eres quien tiene que poner un poco ese filtro y quien tiene que dirigir tú a la IA. El problema es que para poder dirigir tú a la IA necesitas tener una cierta base. Para tener esa cierta base has tenido que tomar la decisión consciente de hacer las cosas más lento, más difíciles y con más esfuerzo y de forma más dura que la gente que sí que haya decidido tomar el camino rápido, y eso requiere hacer renuncias, requiere renunciar sobre todo a satisfacciones en el corto plazo para posponer el placer, que es lo que Freud definía como la definición de madurez, ese posponer el placer, ¿no? Pues consiste un poco en eso, consiste un poco en que tú, cuando tengas 14, 15, 16 años, decidas usar un poco menos a lo mejor estas herramientas, decidir pasar por el camino más largo primero, pero porque tú veas que eso es lo que te va a permitir en el futuro tener ciertas tablas, construir una base sólida que te va a permitir mañana que no sea la IA quien te esté dirigiendo a ti y tú como un loco copiando comandos en una terminal y reventando tu ordenador, sino que seas tú quien esté dirigiendo la inteligencia artificial y potenciándote gracias a ella, ¿no? Entonces este dilema es un tema complicado. Totalmente de acuerdo contigo, pero claro, para que un estudiante desarrolle esta habilidad, esta madurez y en toda la complejidad que supone tener pensamiento crítico, lo que has explicado ahora, tiene que estar rodeado de referentes y personas que le enseñen a usar esta habilidad y las ventajas de tener pensamiento crítico. Y esto es también un tema que toca este informe sobre el que estamos montando este episodio, y en este informe lo que se afirma es que los adolescentes que han
han tenido discusiones en clase sobre la IA generativa tienen más posibilidades de tener puntos de vista matizados sobre su utilidad y desafíos. Son más propensos a dudar, a tener esta curiosidad, este pensamiento crítico que tanto falta a día de hoy, incluso en adultos. Y claro, pues para desarrollarlo, los estudiantes tienen que tener estas figuras de referencia, estas conversaciones, estos debates infinitos, porque con uno evidentemente no basta. Para tú a un quinceañero le dices la inteligencia artificial la tienes que usar con cabeza, y él te dice sí, claro, hombre, muy bien. Lo que tú digas. Pues se tiene que reiterar y eso, y ya se ve que los que sí han tenido estas conversaciones tienen un punto de vista más matizado sobre la utilidad de la IA y los desafíos que supone su uso, y con mayor frecuencia también dicen que han cambiado sus habilidades, que el camino educativo a seguir pues está un poco moldeándose a la disponibilidad de estas herramientas, lo cual me parece maravilloso. Me encanta cuando hay debate, cuando hay polémica, y estamos viviendo en un punto, yo creo que muy interesante, en el que se están forjando las bases de lo que va a ser la enseñanza de futuro. Y con esto podemos ir cerrando esta primera parte del episodio, que ya se nos está alargando bastante, porque tenemos pendiente una entrevista con un invitado bastante especial, una entrevista con Jimmy Alejandro Ramírez Martínez, que nos va a dar más información sobre cómo la IA le puede ayudar a los docentes, y nos va a hablar de una aplicación que están desarrollando en colegios en Colombia. Nada, por ir cerrando esta parte del episodio, Alejandro, ¿tienes algo que añadir, algún pensamiento? Quería hilar justo esto último que estabas comentando, ya un poco a nivel de reflexión, ¿no? También me parece que naturalmente ya tenemos que aprovechar este espacio también para hacer pensar a la gente. Y quería acabar simplemente con una pequeña reflexión. Comentabas esto de que la discusión sobre estos temas, el debate, les abre la mente a los alumnos y les hace dudar, que eso precisamente es lo que se fundamenta el pensamiento crítico, ¿no? Ser capaces de hacernos preguntas, de cuestionarnos lo que estamos viendo. Quiero ligar esto con algo que dije un poco al principio del episodio, en el que hablaba de que vivimos cada vez en burbujas y tal. Creo que es muy importante que se haga debate, que se discuta de las cosas, que se intercambien opiniones con otras personas. Eso es lo que matiza mucho nuestra opinión. Vivimos en un mundo que cada vez está más polarizado en todo, en las opiniones sobre la sociedad, sobre la vida, en las opiniones políticas. Vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos todos una realidad más burbuja y más de eco. Tenemos un mundo en el que tenemos ahora mismo problemas colectivos muy grandes, por ejemplo, el problema de la vivienda, y sin embargo una manifestación como la del fin de semana pasado, yo no vi a los millones de personas que tendría que haber en la calle en una manifestación como esa, porque los únicos que se están beneficiando de este robo a mano armada que está habiendo con el tema de la vivienda en este país, pero también en muchos otros, son 4 gatos. Son los 4 rentistas de fondos de inversión buitre y poco más. Y todos los demás no estábamos allí. ¿Por qué no estábamos allí? Vivimos dentro de una pantalla en la que no intercambiamos con otras personas y con otros puntos de vista lo que pensamos. Y por lo tanto, nos es imposible 2 cosas. Primero, sentirnos parte de un colectivo, agruparnos y protestar y hacer este tipo de cosas que deberíamos haber estado haciendo el fin de semana pasado, por ejemplo. Y también nos es imposible salir de nuestro propio punto de vista polarizado, abrir la mente y estar dispuestos a cuestionar lo que pensamos sobre las cosas. Así que quiero aprovechar esto que decías al final para soltar una lanza en favor del debate, en favor de la discusión, del intercambio. Tengamos conversaciones, comámosle la oreja a nuestros amigos, a la gente que tenemos en la calle, con quien coincidimos en el trabajo, en el gimnasio, pero hablemos, levantemos la vista un poquito del móvil, comuniquémonos y dejemos que eso nos permita abrir la mente y ser una sociedad en la que cada miembro en particular pueda aportar un poquito más y en la que sobre todo seamos capaces de tener una conciencia colectiva.
Ole. Pues con esto doy paso a una conversación realmente maravillosa que tuvimos con Jimmy Alejandro y seguimos hablando sobre el tema de la educación. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, María. Tenemos el placer de contar con Jimmy Alejandro Ramírez Martínez, director ejecutivo de CLE Tutors, un apasionado por la educación y un firme defensor del poder transformador de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Hola Jimmy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Naturalmente IA. Bienvenido Jimmy. En verdad cuando Jimmy me habló de Breakfast con Estilo, me llamó mucho la atención este proyecto porque tiene un objetivo tan específico como la preparación para ICFES, que es la prueba para estudiantes que están culminando el grado 11º de la educación media en Colombia. Y por eso, para empezar, me gustaría saber cómo surgió la idea de crear este producto y sobre todo cómo surgió la idea de integrar la IA en una plataforma educativa para colegios en Colombia. Hola María, mucho gusto. Jimmy, pues estoy muy complacido de poder participar en tu programa. Sí, efectivamente, Breakfast con Estilo nace porque nosotros hemos descubierto que hay docentes a quienes se les dificulta hacer sus tareas de una manera más personalizada. Asimismo, pues hemos descubierto que los estudiantes de nuestro país todavía tienen muchas dificultades para avanzar en sus desempeños, para mejorar el rendimiento académico. Entonces, Breakfast con Estilo, bajo la batuta de la Fundación Ave María, nace como una respuesta a la necesidad de los docentes y de los estudiantes, para que tengan la oportunidad de que los estudiantes tengan mucho mejor desempeño cuando presentan ese examen de estado que tú dijiste, el ICFES, que es algo muy importante aquí en Colombia. Te voy a explicar un poquito por qué. Resulta que el ICFES es el puente para que los estudiantes pasen de la educación media a la educación superior, a la universidad. Entonces, si por ejemplo un estudiante tiene un muy buen resultado en el ICFES, va a poder acceder a buenas universidades sin tener que dar dinero porque podrían entrar becados. Entonces, el objetivo justamente es que podamos apoyar a estudiantes, no siempre de buenos recursos, en muchas oportunidades son de escasos recursos y que tengan proyectado poder entrar a la universidad. Pero también a los docentes, resulta, te cuento María, que a los docentes no les queda muy fácil poder asesorar a los estudiantes para que mejoren con cierta prontitud en los desempeños que se espera para que les vaya muy bien en esta prueba, pero también para que les vaya muy bien en los propios colegios. La labor del docente suele ser un poquito compleja. No solamente es el momento de planear una clase, sino también el momento de ejecutarla, con los factores que puedan encontrar en el aula de clase, ya sea de manera presencial como de manera virtual. Pero al final y ante todo, que es lo más importante, María, es que el profesor solo puede saber si tuvo éxito cuando evalúa a los estudiantes. ¿Cómo le va a los estudiantes en los test que hacen en el aula o en los test que hacen en diferentes momentos del año? Eso es una radiografía de lo que está lográndose para la mejora académica del estudiante. Aquí hay muchas necesidades y hay mucho trabajo. Entonces, Proyectos con Estilo nace como respuesta para ayudar a docentes y a estudiantes a conseguir el éxito en los aprendizajes. Pues a mí me parece excelente la idea de este proyecto. La verdad es que la idea de democratizar la enseñanza de calidad y para poder acortar este abismo que existe entre las personas pues con escasos recursos económicos y las personas que sí tienen bastantes recursos económicos, para dejar que sus niños se preparen para este examen que en muchos casos determine la calidad de vida y la cantidad de escalones sociales que una persona puede subir. Pues esto me parece súper relevante, no solo a nivel de producto, que tenga éxito un producto, sino a nivel de avance de una sociedad. Y ahora bien, me pregunto, ¿cómo personaliza la inteligencia artificial el aprendizaje y la enseñanza? Porque vuestra plataforma no solamente pone la educación de calidad al alcance de todo el mundo, sino que también lo hace en una forma personalizada, novedosa y, bueno, cuéntame. Claro, María. Y es que, a ver, ¿qué hace uno inicialmente? Pues uno empieza a descubrir la necesidad, pero también uno empieza a investigar qué hay en la internet, qué hay en ciertos programas educativos, qué hay desde muchas fundaciones, a veces fundaciones de comunicaciones, qué hay para que ayuden a la educación en Colombia. Cuando yo menciono ayuden a la educación, me estoy refiriendo a que el estudiante realmente logre aprender, a que el docente realmente logre personalizar su formación. No sé si allí ha pasado en España, pero
o en otras partes del mundo, pero en ocasiones tenemos salones, los profesores se enfrentan a salones donde la personalización de la formación al estudiante tiene muchos obstáculos, y uno de ellos es que hay muchos estudiantes en una misma aula. Hay muchas estrategias: formarlos en grupo, que cada uno de los miembros del grupo que se formen tengan roles para que entre ellos se ayuden, colectivamente hablando, a que hayan aprendizajes, pero no siempre es fácil. ¿Cómo personalizamos nosotros? Pues te quiero contar. Nuestra plataforma está usando la inteligencia artificial para poder personalizar la formación, la educación para los estudiantes, y también la inteligencia artificial para que el docente pueda mejorar su capacidad de formar de una forma, valga la redundancia, de hacer una formación más personalizada con los estudiantes. Si no fuera por la inteligencia artificial, por lo que hemos descubierto que podemos hacer con la inteligencia artificial, difícilmente ocurrirían dos cosas. Difícilmente el estudiante siente que aprende a su ritmo y más aceleradamente, y lo segundo, difícilmente sucedería que el profesor puede lograr la personalización con cierta agilidad, con un poquito de más facilidad. No ocurriría esto si no nos metemos en el mundo de la inteligencia artificial, y por eso es que nosotros hemos logrado el éxito con los colegios que trabajamos en el país, porque le entregamos datos para que analicen, para que descubran por dónde es el camino, para que entiendan las oportunidades de mejora a los estudiantes, incluso para que se pueda descubrir la mejora en el proceso del sistema educativo de cada colegio, de cada institución educativa. Pero eso no lo logramos solo nosotros, porque lo sepamos, porque tengamos claro el horizonte, sino que se logra gracias a la inteligencia artificial. María, si no fuera de esta manera que nuestra plataforma se conecta con la IA, no podríamos ofrecerle estas ayudas a los estudiantes y a los docentes. Wow, a mí me parece sinceramente fascinante, o sea, se me abren los ojos, porque este campo, muchas veces hablamos de la inteligencia artificial en educación de un modo peyorativo, ¿no? De que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para hacer trampa, para aprobar de una forma injusta exámenes o escribir trabajos, copiarse y tal, y por eso nos olvidamos de que la inteligencia artificial va mucho más allá de estos sistemas generativos que los estudiantes pueden utilizar para hacer trampa, básicamente. Y aquí tú abres un horizonte espectacular de posibilidades de cómo la IA puede realmente traer esta educación personalizada a cada casa, sin que los padres tengan que contratar un profesor particular o irse a una academia así que dé clase en grupos chiquititos. Y es de verdad flipante lo que me cuentas de cómo la IA pues puede ayudar a hacer lo posible. Además de la personalización, mencionaste que la IA también puede automatizar tareas y mejorar evaluaciones. ¿Qué ventajas has observado en este aspecto para los docentes? Porque he oído que los docentes también agilizan su trabajo con sistemas de este tipo. Qué buena pregunta. Se trata de lo siguiente: imagínese que usted, como colegio, como institución educativa, si quiere usted una institución de educación superior inclusive, desea, para mejorar, para hacer que el aprendizaje del estudiante mejore, conocer al estudiante. ¿Qué puede hacer usted para conocerlo? ¿De pronto una entrevista? Bueno, puede ser. ¿Compartir un momento deportivo, un momento artístico con los estudiantes? Esa es una buena estrategia. Pero imagínense que en últimas es necesario que el progreso del aprendizaje del estudiante atraviese el avance en su capacidad intelectual, en la parte cognitiva. Entonces, queramos o no queramos, en algún momento tenemos que poder descifrar a cada individuo desde su parte cognitiva. ¿Qué necesitas entonces? Necesitas, por un lado, lo siguiente: hacer un test, un cuestionario, a través de lo cual podamos entender en qué áreas es donde el estudiante tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Pero además, para facilitar el trabajo del docente, este cuestionario debe ser posible que califique al estudiante o le ofrezca un nivel de desempeño en el que está el estudiante de manera automática. O sea, que el profesor no tenga que gastar tiempo en hacer la lectura de lo que responden los estudiantes para ofrecerle y asociarlo a un nivel de desempeño. En ocasiones, por ejemplo, te cuento, María, hay varias taxonomías dirigidas a las habilidades de pensamiento. Una de aquellas es la taxonomía de Bloom,
pero que el docente comience a descifrar un estudiante y lo asocie a un nivel de habilidad de pensamiento según esta taxonomía, sería no tan fácil. Es posible, pero demanda tiempo y ahí es donde necesitamos que la tecnología, en este caso la IA, le ayude al docente. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido en este momento? Que el estudiante te presentó un test, que el estudiante sabe cómo le fue, que el docente también sabe cómo le fue al grupo de estudiantes. Pero ahora, ¿qué falta? Ahí no determinar el proceso necesita que ahora el docente agarre esa información, la entienda y necesita proyectar una ruta de aprendizaje para el estudiante que implique otra vez los momentos de los que hablamos antes, María, planificación, una ejecución de esa planificación y una nueva evaluación para que puedas comparar desde el punto cero al nuevo punto cómo le fue al estudiante, si hubo un aprendizaje. La idea está en que la ventaja para el docente ocurre cuando toda esta ruta se puede hacer desde la inteligencia artificial que está incorporada en la plataforma. Pero luego, ¿qué pasa con el estudiante? Y esto, ojo aquí, el estudiante enfrenta esas nuevas preguntas. María, mira lo que pasa. Si, por ejemplo, una pregunta estaba diseñada bajo selección múltiple, por decir un ejemplo, y yo marqué la opción A de esa pregunta, y por ejemplo mi compañero marcó la opción B pensando que son las opciones de respuesta correctas, pero sucede que la opción de respuesta correcta era la opción D, no solamente significa que Jimmy y mi compañero nos equivocamos al marcar la opción A o la opción B, sino significa que si yo elijo la opción A, aunque me equivoqué en lo que yo me equivoco, es diferente a lo que mi compañero se equivocó. ¿Por qué? Porque si fuera lo mismo, ambos hubiéramos elegido la opción A o ambos hubiéramos elegido la opción B, o sea, nos hubiéramos equivocado en lo mismo. Cuando hay una muy buena prueba diseñada, que en eso también nuestra plataforma le ayuda al docente para que haga una buena prueba para sus estudiantes, de tal manera que el resultado del estudiante le signifique al docente algo, le diga por dónde mejorar. Entonces, cuando se genera una buena prueba, pero mis estudiantes se equivocan, pero se equivocan de forma diferente, la plataforma le ayuda al estudiante a tener una nueva pregunta según su equivocación. ¿Esto qué significa? Que es un nivel de personalización basado en un comportamiento que es objetivo y que le ayuda al estudiante a que mejore según su proceso. Eso significa también que va a tener la oportunidad de tener explicaciones, así sean abreviadas, de dónde se equivocó o por qué la respuesta en el caso que estoy colocando, María, era la opción D. Todo esto no genera otra cosa diferente a un aprendizaje que le va a gustar al estudiante porque es para él, porque va a tener la explicación y va a tener la oportunidad de refuerzo. Y le va a gustar al docente porque le ayuda a aligerar el proceso de la planeación, de la ejecución en el aula y le ayuda a agilizar el proceso de la evaluación. ¿Qué puede hacer entonces el profesor cuando tiene una herramienta con todas estas ayudas? Pues María, no puede hacer otra cosa diferente a concentrarse más en algo en lo que nosotros estamos abocados y es, venga, cuidemos la salud mental, cuidemos la habilidad social, la habilidad emocional de los estudiantes, ya sea que estemos en remoto o ya sea que estemos en presencialidad, pero concentrémonos más en el ser humano. Entonces, lo que tú dices, María, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es enfocarla, porque la inteligencia artificial nos ayuda mucho en algunos temas administrativos, nos ayuda a automatizar el proceso que te estoy contando, porque eso se automatiza, el docente no tiene que programar nada, ni siquiera tiene que saber de programación, solamente necesita usar la máquina que tiene incorporada la inteligencia artificial para que ella le ayude en ese aspecto y el profesor se encarga de la parte humana, que es en realidad lo que se requiere de un maestro. Como te das cuenta, pues hay muchas ventajas en esto para los docentes, así para los estudiantes. A mí me estás dejando loca perdida, la verdad, porque todo lo que cuentas que la IA puede ayudar a los docentes desde el diseño del currículum, pasando por conocer mejor a los estudiantes, lo cual es muy importante cuando sobre todo trabajas en educación a distancia o cuando trabajas en cursos cortos de preparación para exámenes, y también cómo la IA puede contribuir también a mejorar no solo la
evaluación. Que un profesor ponga más rápido un suspenso, esto da un poco igual a los estudiantes y a la calidad de la educación en general, pero que pueda ayudar a mitigar estos problemas que un estudiante pueda tener a la hora de aprender, y para hacer mejor este análisis de errores que un estudiante tiene que hacer para concluir exitosamente pues esta etapa de la educación, a mí me parece fascinante. Y pasando a la siguiente pregunta, a nivel ético y responsable, porque se habla mucho de la inteligencia artificial ética, de los sesgos que pueden tener modelos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial en general, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos en la integración de la IA en el ámbito educativo, pues desde un punto de vista ético y responsable? María, esa es una pregunta ineludible, o sea, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Qué sucedería si nosotros en realidad dejáramos en manos de la IA lo que la IA no puede hacer a nivel humano? Sucederían cosas desastrosas porque la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano en su esencia nunca. Solamente el ser humano en perspectiva puede idearse un camino futuro, ¿cierto? Pero una inteligencia artificial basados en la probabilidad de sus respuestas, todo eso que ya sabemos de la inteligencia artificial, pues podría tener muchos caminos que no seguramente sean los mejores. Bueno, el punto es que a nivel ético responsable, ¿qué pasa? Si yo le permito al docente que use la inteligencia artificial, porque puede ocurrir, María, que haya instituciones de educación que no le permiten al docente usar la inteligencia artificial, porque digan, no, pero ¿cómo así? Eso no es creado por usted, y usted lo que hace es usar la máquina para que genere cosas rápidas y usted después las usa al estudiante y entonces después la máquina le puede calificar y entonces ¿usted qué está haciendo, docente? Alguien, un colegio, una institución de educación podría también lamentablemente tener esa postura frente a la inteligencia artificial en cuanto a lo que pueda usar el docente. Y lo mismo el docente con el estudiante, porque eso se transmite. Si las directivas de una institución de educación le dicen eso a su profesor, pues el profesor va a hacer lo mismo con el estudiante. Entonces, estamos quedando estancados. Pero ¿en dónde está la parte ética? En que al democratizar la inteligencia artificial, al tener herramientas basadas en la inteligencia artificial y al dedicarnos a usar esas herramientas, ya no nos va a preocupar la parte ética, porque ya sabemos que estamos permitiendo el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si más bien la inteligencia artificial nos aligera el trabajo, nos hace mejores análisis, profundiza en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y si más bien la inteligencia artificial nos ahorra trabajo para que yo me dedique al humano, en realidad me está ayudando a que sea ética mi labor como docente, porque me estoy dedicando al humano. Y la responsabilidad está de facto, María, porque yo ya estoy permitiendo que usen la inteligencia artificial. Entonces ya a mí ya no me va a molestar si usted me trajo como estudiante un ejercicio hecho por inteligencia artificial. Lo que yo debo hacer como humano es desarrollar esas habilidades blandas, esas habilidades socioemocionales, afectivas del estudiante, a tal suerte que yo le diga, listo, ¿ya lo leíste? ¿Ya miraste ese video? ¿Ya estudiaste la infografía que te entregó la IA? Entonces yo quisiera ver cómo tú, estudiante, lo transfieres a otro para que lo aprenda y lo comprenda. Ahí hay un uso ético y hay un uso responsable de la inteligencia artificial. De manera que si no fuera de esta manera, de esta forma, María, no lograríamos obtener los resultados que se han obtenido, porque quiero contarte que hay colegios de escasos recursos, con estudiantes de escasos recursos en Colombia, que han depositado su confianza en nosotros y hemos logrado que ellos tengan, a medida que pasa el tiempo, avances en sus rendimientos ante la prueba que tú mencionaste, el ICFES, y a los estudiantes les ha ido muy bien y han entrado con becas a universidades muy nombradas en Colombia, donde un semestre es muy costoso, inclusive para la población que tiene dinero es costoso, pero estos estudiantes han logrado entrar allí. Pero esto es porque se ha usado de manera adecuada la inteligencia artificial. Entonces, pues sí, el uso ético y responsable de la IA es fundamental, y haciéndolo se logran metas, se alcanzan las metas que todos queremos, papás, colegios, nosotros mismos y los propios estudiantes. Sí, a mí me parece muy acertado todo lo que comentas, porque
desde luego es así, que para hacer un uso ético y responsable de una herramienta tienes que aprender a usarla y tener desarrolladores que pongan en manos y que habiliten a los docentes a usar herramientas de inteligencia artificial de una forma más organizada y con un objetivo así de claro como el que nos comentas. A mí me parece un paso muy importante hacia mitigación de estos riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Y la verdad es que los casos de éxito que comentas son muy inspiradores, y esto me deja con solo una última pregunta, que es cómo un estudiante o un docente puede aprovecharse de estos increíbles beneficios que trae Breakfast con estilo. Bueno, pues gracias por la pregunta, María. Efectivamente, Breakfast con estilo genera una comunidad a nivel nacional, pero también pues hemos tenido estudiantes que han estado en África y otro estudiante que ha estado en Estados Unidos, porque es lo que favorece lo remoto, ¿no? El beneficio se da, se pueden comunicar con nosotros naturalmente, ¿cierto? Y solamente deben teclear en un buscador, en un navegador, breakfastconestilo.com, todo pegadito, y ahí enseguida va a conocer qué es breakfastconestilo.com. Menos mal que lo has pronunciado bien. La única vez que se ha pronunciado bien, estoy fatal con la pronunciación ya a estas horas. Estamos grabando con una diferencia horaria entre España y Colombia. De todas formas, vamos a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y Jimmy, solo me queda agradecerte el tiempo y desearte mucha suerte con este proyecto, que la verdad es que me parece que no te hace falta suerte, porque ya lo tienes todo para conseguir el éxito, y los casos que me comentas son muy inspiradores. Te lo agradezco un montón y nada, espero contar contigo para futuros proyectos y que te vaya muy bien con tu proyecto. Gracias a ti, María, por esta oportunidad, y a toda la audiencia de Naturalmente IA. Tremendo podcast y que tengas un muy buen día. Chao, chao a todos. Vaya viaje, amigos. Hemos recorrido las aulas del futuro, o es que ya son de presente, donde la IA no es solo una herramienta auxiliar, sino casi una profesora. Hemos visto cómo los adolescentes están usando la inteligencia artificial para hacer sus deberes, traducir textos e incluso para divertirse. Nos hemos sorprendido con este 40% de chavales que usan la IA para sus deberes, algunos con el visto bueno del profesor y otros, pues bueno, digamos que son más creativos con las reglas. ¿Y qué decir de nuestra entrevista con Jimmy Alejandro Ramírez Martínez? Su plataforma en Colombia nos ha mostrado cómo la IA puede ser una aliada poderosa en la educación, personalizando el aprendizaje y echando una mano a los profes con estas tareas que nadie quiere hacer. Pero ojo, no todo es de color así rosita. Hemos hablado de los desafíos éticos, de la importancia del pensamiento crítico y cómo evitar que la IA nos lleve por el camino de la amargura. Al final la lección es clara. La IA en la educación es como un superpoder, y ya sabemos lo que dicen de grandes poderes y grandes responsabilidades, ¿verdad? Así que ya sabéis, seguid explorando, seguid aprendiendo y sobre todo seguid pensando por vosotros mismos, porque al final del día la mejor IA que tenemos a nuestra disposición está entre nuestras orejas. Os animo a que sigáis Naturalmente IA en YouTube, Apple Podcast y Spotify, y que nos apoyéis con vuestros likes o dejando una evaluación de 5 estrellitas en las plataformas de podcast. Hasta la próxima. Chao.